El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hace 8 años, una fecha como hoy, 30 de septiembre, el país atravesó una tensa y confusa situación en la que se vieron involucrados el entonces presidente de la República, Rafael Correa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y quedó un saldo trágico de 5 personas muertas. Una protesta protagonizada por parte del personal de estas dos instituciones por una ley que, según ellos, no les favorecía. Se inició en horas de la mañana, dejando desprotegido al país, lo que ocasionó una serie de desmanes y saqueos. Revuelta policial y militar, intento de golpe de Estado, intento de magnicidio o simplemente un exabrupto presidencial que llegó al extremo en el conflicto. Las maneras para definir lo que pasó el 30 de septiembre dependen de la orilla desde donde se narre el discurso. Para este especial sobre el 30S les presentaremos primero una cronología de los acontecimientos y posteriormente las reacciones ante los hechos, sobre todo durante los siguientes 8 años, cuando policías, militares y demás acusados relacionados con el 30S han presentado denuncias por sus causas. El 29 de septiembre del 2010, la Asamblea Nacional debatió algunos puntos sobre la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa, como por ejemplo, los permisos de lactancia materna o las condecoraciones y bonos de la Policía y Fuerzas Armadas, que el veto presidencial pretendía eliminar. Esto bastó para caldear los ánimos entre las tropas policiales y militares del país, quienes al día siguiente se autoconvocaron en diferentes puntos del país para dar a conocer su descontento. Una misa se celebraba en el Regimiento Quito número 1, como todas las semanas, pero la liturgia que convocaba a uniformados de otros cuarteles coincidió con la protesta, a la que finalmente terminaron sumándose alrededor de 500 policías. Ese fue el primer hecho de la jornada. Posteriormente, en otros puntos de la capital, se multiplicaron las protestas. Entre las 8 y 9 de la mañana ya era oficial que había una huelga policial. Algunos grupos se ubicaron desde el terminal terrestre de Quitumbe hasta la avenida Mariscal Sucre, donde bloquearon las calles con patrullas y quemaron llantas. Los militares no se quedaron atrás y se unieron a la huelga. También quemaron llantas y bloquearon el tráfico de la avenida Maldonado en el complejo militar de La Recoleta, y alrededor de 400 uniformados de la Fuerza Aérea se tomaron la base aérea de Quito, suspendiendo las operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre hasta las 19 horas. Cerca de las 9 de la mañana, los ánimos se exacerbaron en la Asamblea. Algunos legisladores denunciaron que la escolta legislativa impedía su ingreso. Fue así como algunos, para entrar, debieron saltar una cerca metálica e incluso un asambleísta sufrió asfixia. Poco antes de las 9:30, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, arribó al cuartel del Grupo de Operaciones Especiales, pensando que allí se encontraba el movimiento insurrecto. Pero al ver que se había equivocado, se dirigió esta vez al Regimiento Quito, acompañado de una comitiva de 10 vehículos. Minutos más tarde, ofreció un discurso que, en lugar de bajar tensiones, desató la ira de los uniformados. quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Maten al presidente! Tras su intervención, Correa aseguró haberse reunido con el entonces ministro del Interior, Gustavo Yalc, el excomandante de policía, Freddy Martínez, y con el presidente del Club de Suboficiales, Ramón Mesías, para explicar el contenido de la ley que se debatía en la Asamblea y calmar así los ánimos. Pero, aunque el jefe de Estado creyó que con eso se había superado el problema, el panorama que encontró al abandonar el edificio fue totalmente diferente. Llegaron los primeros actos de violencia, gases lacrimógenos, empujones, forcejeos entre la tropa enardecida y la escolta presidencial, que trataba de conducir a Correa hasta la casa de salud más cercana, el Hospital de la Policía. Para esa hora, el ambiente en otras ciudades del país ya se había tornado caótico.
De vuelta en Quito, Correa pugnaba por ingresar al hospital de la policía por la puerta que conecta a la Casa de Salud con el Regimiento Quito número 1. El ex jefe de Estado acusaba al entonces director del hospital, César Carrión, de supuestamente cerrar dicha entrada para que no pudiera pasar y de, con este acto, conspirar en su contra. Pero finalmente Correa pudo acceder a la emergencia en el hospital y posteriormente instalarse en una habitación del tercer piso de la edificación. Casi a la par, en rueda de prensa, un grupo de insubordinados leyó un pliego de 9 peticiones e hizo un llamado a deponer la protesta. Que se derogue las disposiciones de la Ley del Servicio Civil por la que se elimine el derecho a percibir las condecoraciones y bonificaciones de la fuerza pública, que se mantenga el actual sistema de seguridad social y la cesantía cuyos pagos deberán ser no deberán ser en bonos, sino en efectivo, que no existan represalias ni administrativas ni judiciales por el reclamo de derechos constitucionales a nivel nacional. Compañeros policías que me escuchan a nivel nacional, depongan este hecho, no cierren las vías, salgan a las calles a trabajar y a defender el derecho constitucional y a la ciudadanía a quien nosotros nos debemos. Pido que se concentren en los comandos provinciales, en los cuarteles a nivel nacional y en este momento nos vamos a trasladar una comisión a una reunión con el señor ministro del Interior. Poco antes del mediodía, las protestas y contraprotestas copaban las calles. Hasta la asamblea llegaron ciudadanos para protestar contra la insubordinación. También llegaron unas 150 personas de la FEUE y del Frente Revolucionario de Izquierda, así como del MPD para apoyar la posición de los policías y militares. Mientras tanto, simpatizantes del presidente, que se habían dado cita en la Plaza Grande, se dirigieron hasta el hospital de la policía, liderados por el canciller Ricardo Patiño. Según su versión libre rendida en fiscalía, al llegar al centro de salud fue recibido con insultos y golpeado con un cono de tránsito en su cabeza. Pasadas las 13 horas, el país entró en estado de excepción, luego de que el presidente Rafael Correa así lo dispusiera a través del decreto 488, el cual fue dado a conocer a través de la red social Twitter. Para las 14 horas, los ciudadanos únicamente podían informarse a través de la señal de Ecuador TV y Radio Pública, ya que la Secretaría Nacional de Comunicación dispuso una cadena nacional de radio y televisión de emergencia indefinida e ininterrumpida, la cual era de cumplimiento obligatorio e inmediato. Fue así como todas las cadenas de televisión y radio terminaron retransmitiendo una sola postura de los hechos hasta las 20 horas. Poco antes de las 15 horas, las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad con el presidente de la República ante los rumores de un supuesto golpe de Estado. Con el fin de que el Estado ecuatoriano vuelva a la normalidad, Fuerzas Armadas cumplirá con el estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, para la media tarde, los ánimos en las calles capitalinas, especialmente en los exteriores del Hospital de la Policía, ya estaban demasiado encendidos. Los gases lacrimógenos eran la constante de un panorama cada vez más hostil entre manifestantes y civiles. Total. Las bombas lacrimógenas prácticamente se han apoderado del Regimiento Quito. A las 18 horas, 900 militares, entre ellos 63 pertenecientes a los grupos de élite GOE y GIR, llegaron a Quito para rescatar al presidente. Ellos se convocaron en el Colegio Eloy Alfaro, desde donde partieron hasta el Hospital de la Policía. Para entonces, el presidente había dado 2 entrevistas a los medios estatales. En la primera dijo que no podía salir porque estaba cercado por los uniformados manifestantes. Y en la segunda aseguró que se sentía secuestrado. Aquí yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es claudicar mis principios. Yo no voy a dar marcha atrás. Si quieren, vengan a buscarme acá, denme ya un tiro y que siga adelante a República. Para las 18 horas con 40 minutos, el GOE y el GIR ingresaron al hospital por el lado de emergencia. El primer grupo subió hasta el tercer piso, mientras que el GIR, distribuido en 2 equipos tácticos, Alfa y Beta, también hicieron su despliegue en el interior y exterior del hospital. Pasadas las 20 horas 30, inició el rescate.
Según el informe de la Operación Rescate de las Fuerzas Armadas, este fue autorizado por el entonces presidente Rafael Correa. El rescate, en el que participaron miembros del GOE y del GIR, tuvo lugar en medio de una balacera. Correa salió ileso y fue trasladado hasta Carondelet, donde ofreció un discurso. Ustedes saben que yo no me asusto fácilmente, o si me asusto, controlo ese temor natural. Pero créanme que cuando fui liberado y me dijeron que por lo menos hay un policía caído del GOE, parece que del GIR también, se me salieron las lágrimas, no de miedo, de tristeza. Vean cómo se ha derramado sangre ecuatoriana, sangre de hermanos, inútilmente. Sin embargo, aquella noche dejó un sinsabor en la boca de todo el país. En Quito, la lista de fallecidos por causa de la protesta fueron Edwin Efrén Calderón, policía de 29 años. Froilán Jiménez, policía de 28 años. Darwin Panchi, militar de 21 años. Jacinto Cortés, militar de 25 años. Y Juan Pablo Bolaños, estudiante de 24 años. Además, según el informe del Ministerio de Salud, se contabilizaron 274 personas heridas, 200 en Quito, 28 en Guayaquil y 46 en el resto del país. ¿Qué hizo el gobierno cuando retomó el control de la situación? ¿Quiénes y de qué manera fueron sancionados? Lucero. También tendremos las revelaciones que se han hecho sobre la intensa y confusa jornada y qué es lo que exigen las víctimas del 30S. Una vez que el gobierno retomó el control, llegó la hora de buscar a los culpables. Una de las primeras consecuencias fue la dimisión del jefe de policía, Freddy Martínez. Un comandante irrespetado, un comandante maltratado, agredido por sus subalternos, no puede quedarse al frente de ellos. Por lo tanto, yo creo que es preciso que en este momento yo renuncie a mi función de comandante general. Y el primero en ser señalado como conspirador y presunto organizador de todo lo ocurrido fue el exmandatario Lucio Gutiérrez. Lo que pasó el día de hoy fue un intento de golpe de Estado, de conspiración, de desestabilización del gobierno que le falló a los conspiradores gracias a la actuación del gobierno nacional, del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas leales del orden. Por eso cuando yo llego a la ventana a hablar, hablo en términos muy fuertes. Porque ellos si quieren mátenme por toda la gente que gritaba obscenidades y media. Y cuando digo este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes, empezó a gritar, no, eso lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración. Todas las personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente. Aquí no habrá perdón ni olvido. Frente a las acusaciones infundadas, falsas, temerarias del presidente del Ecuador, Rafael Correa, de que yo, Lucio Gutiérrez y mi partido, Sociedad Patriótica, estaríamos involucrados en las protestas de la Policía Nacional y en un intento de golpe de Estado, tengo que una vez más rechazar esas acusaciones por falsas, rechazar esas acusaciones porque en el Ecuador nunca hubo intento de golpe de Estado este fatídico día 30 de septiembre. ¿Y por qué el presidente de la República hace este escándalo? Porque lo que quería es un show mediático. Con el pasar de los días y el inicio de las investigaciones, vinieron también las sabatinas y las piezas comunicacionales del estado de propaganda. La Megan cumple 3 añitos este 30 de septiembre. Nació cuando el país volvió a nacer. 30S, el día que triunfó la democracia. Transcurrido el mes, estos fueron los resultados oficiales parciales. 21 miembros policiales detenidos en la cárcel número 4 por los delitos de rebelión, atentar contra la seguridad del Estado y la vida del presidente Rafael Correa. La reclusión de Fidel Araujo,
mayor del ejército en servicio pasivo y cercano a Sociedad Patriótica bajo la acusación de participar en la revuelta. 5 generales de la policía que pidieron la baja de manera voluntaria y 7 militares con sanciones de tipo administrativo y disciplinario. Hasta ese momento, la investigación de los hechos ocurridos el 30S estaba en manos de la Fiscalía y de los órganos internos de la Policía y las Fuerzas Armadas. 8 eran los fiscales encargados de establecer responsabilidades y los informes preliminares eran de carácter reservado. Entre los documentos que intercambiaban las instituciones para esclarecer los hechos, se hizo público 1 de junio del 2011, que el Ministerio de Defensa remitió a la Presidencia de la República. En este informe que presentaron las Fuerzas Armadas sobre la Operación Rescate, se señala: en base a interceptación de comunicaciones sobre la intención de miembros de la policía insurrectos de atentar contra la integridad del señor presidente. También que fue este último, por vía telefónica, quien dispone al ministro de Defensa Nacional y al jefe de Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo, y que se aprobó la operación con 3 observaciones: rescate inmediato porque existía riesgo inminente para la seguridad del presidente, ingreso al hospital con rapidez para obtener sorpresa aplicando disuasión y principio de masa, y que el personal debía portar armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, también se especificaba que únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo, de acuerdo a la situación en el área de rescate. Se cumplió el año, y mientras el gobierno conmemoraba el triunfo de la democracia, los familiares de los fallecidos pedían que se declarara la fecha como luto nacional. Las preguntas eran muchas, y las respuestas aún no satisfacían. Las narrativas dependían de la orilla desde donde se contaban los acontecimientos. En una entrevista para la cadena BBC, precisamente a un año de los hechos, el analista político Jorge León manifestó que no había pruebas reales de que hubo un intento de golpe de Estado, pero que tampoco se podía afirmar que no hubo nada y que a su parecer se mezclaron diversas molestias de los gendarmes con gente que quería pescar a río revuelto. El 10 de junio del 2013, el presidente Correa, mediante decreto ejecutivo número 22, ordenó la conformación de una comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. A la cabeza designa al ahora fiscal general Carlos Vaca Mancheno, de la mano de otros 2 funcionarios de la época, Óscar Bonilla y Diego Guzmán. Su funcionamiento estaba estipulado por un lapso de 6 meses, con posibilidad de extenderse por igual tiempo, y sus miembros debían ejercer el cargo de manera gratuita, sin perjuicio de que se les cubran los valores por viáticos, movilizaciones y otros que sean necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta comisión tenía libre acceso a toda documentación en poder de la administración pública, así como la posibilidad de solicitar la desclasificación de archivos, informes y documentos calificados como reservados o secretos. La Comisión 30S laboró por un año y en junio de 2014 presentó un informe que posteriormente fue entregado a Fiscalía. Nosotros podemos afirmar sin ningún temor a cometer un error y con absoluta claridad de que el 30 de septiembre del 2010 fue un intento de golpe de Estado. Fue un intento que se llevó adelante desde la perspectiva de una búsqueda de desestabilizar la democracia, de acabar con el gobierno del presidente Rafael Correa. Tenemos testimonios, tenemos videos, hemos recabado documentación, información que nos permite llegar a esa certeza. Todo este recaudo de evidencias, todo este recaudo de pruebas de participación de actores políticos, de participación de actores económicos, de participación de actores internacionales en el intento de golpe de Estado, van a ser entregados a la Fiscalía porque el propio decreto ejecutivo establece que el resultado de la investigación debe ser puesto a consideración de la Fiscalía. Será un informe que la Fiscalía lo analizará, lo revisará. Si consideramos que de ahí pueden devenir acciones penales, las iniciaremos. Hasta ese momento había 509 procesados, 103 sentenciados y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Galo Chiriboga, investigaba 58 casos a nivel nacional
relacionados con el 30S. Los años transcurrieron y tan solo hasta el 30 de septiembre del 2017, las cifras, según una publicación de diario El Telégrafo, ascendían a 298 personas investigadas por los hechos, 76 declaradas inocentes y 222 culpables. Las declaraciones del excontralor Carlos Pollitt a inicios de este año sobre la actuación de la Comisión Especial no hicieron más que avivar el fuego en el caso. Y tras la consulta popular, con un Consejo de Participación Ciudadana transitorio desmarcado del correísmo, quienes fueron afectados y o perseguidos por el 30S vieron una luz de esperanza. Desde entonces, policías y militares que fueron procesados, así como los familiares de las víctimas, han acudido a diferentes instancias como el Consejo de la Judicatura Transitorio, la Asamblea Nacional, la Presidencia y el propio Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que revisen sus casos. Esto es lo que tiene que decir Vaca Mancheno, responda por este informe de gasto reservado y usted hizo meter preso a través del fiscal Garo Chiriboga a todos esos inocentes. Estas palabras fueron contundentes, sobre todo para quienes a lo largo de estos 8 años han tenido que enfrentar diferentes procesos a consecuencia del 30S. Para ellos, justicia es una palabra que todavía está muy lejos. Yo me encontré en mi casa y mi reacción, lo primero que hice fue llorar. Y hoy creo que hasta ahora se me salen las lágrimas de saber que puede existir gente tan mala que premedite tantas cosas, que sigan haciendo tanto daño después del daño que ya ocasionaron a policías, 6 policías, 12 años por magnicidio. Hay un compañero ahí, un compañero que está enfermo. Hay gente que sigue pagando las consecuencias. Un 30S que nunca se premeditó y que no fue un golpe de Estado como lo quisieron hacer ver en ningún momento. De estos videos, todos sabemos que la mayor parte son manipulados. Todos sabemos que esta manipulación lo hicieron a través, no de nuestros peritos de aquí de criminalística, sino que se dieron el lujo de contratar peritos extranjeros para pagar grandes cantidades de dinero. Todos los ecuatorianos supimos desde el comienzo la manipulación del 30 de septiembre. Hoy se hace más evidente y los ecuatorianos reclamamos justicia, reclamamos imparcialidad, no lo tuvimos desde el comienzo. Aquí la familia policial estamos para rechazar todos esos encubrimientos para mantener una tesis del intento de secuestro, de golpe de Estado, de magnicidio. Todo eso maquinado por el propio expresidente de la República del Ecuador. Las demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están en el proceso de admisibilidad. Según las cifras que maneja el colectivo 30S Memoria, Verdad y Justicia, agrupación de policías y militares procesados por los hechos, al menos 1.500 personas fueron involucradas a lo largo de estos 8 años en el caso, acusados de diferentes tipos penales. Fueron 300 militares, 1.160 policías y 40 civiles. Señalan que hubo irregularidades, como que, por ejemplo, las acusaciones iniciaron bajo un nombre de tipo penal y que con el paso del tiempo estas se convirtieron en otra figura, o que también se vulneró la cadena de custodia de las pruebas. En febrero pasado, el presidente Lenín Moreno aceptó reunirse con militares y policías procesados por el 30S, y el jefe de Estado manifestó su intención de crear una mesa de trabajo conformada por elementos del Departamento Jurídico de Presidencia y del Ministerio de Justicia para revisar caso por caso. A consecuencia de esto, el 3 de marzo se llevó a cabo la primera convención de víctimas del 30S. En dicha reunión, varios de los afectados solicitaron al presidente de la República y al entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, que se analizara sus casos y se les concediera el indulto o la amnistía general. Un héroe de la paz, Froilán Jiménez, fue asesinado. ¿Qué ha hecho Fiscalía? Nada, señores. Entonces, ¿hasta cuándo el Poder Judicial
el poder legislativo y el poder ejecutivo nos van a tomar en cuenta? ¿Acaso que por ser las víctimas del 30 de septiembre no tenemos los mismos derechos que el resto de ecuatorianos? No, señores, es hora de exigir justicia, pero una justicia verdadera. Días más tarde, el 9 de marzo, el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno se refirió a la acusación que le hizo el excontralor Carlos Pollitt durante su comparecencia frente a la Asamblea Nacional, luego de que se hiciera público un audio que terminó costándole los cargos, tanto a Vaca como al propio Serrano. Como señala el excontralor, de que esa comisión fue creada para manipular videos, para meter a la cárcel a inocentes, para perseguir a los opositores políticos, que todo eso fue una infamia, que todo eso fue una mentira. Tengo la obligación de decirles a ustedes, esta es la realidad. De los 69 casos, 65 fueron abiertos e investigados antes de la comisión. La comisión no tuvo ninguna capacidad judicial. Nunca, y lo digo categórica y enfáticamente, nunca la comisión presentó un escrito, un audio, un video o algo. Y la comisión entregó su informe de resultados tanto al señor fiscal general del Estado de entonces como también al señor presidente de la República de ese entonces. En mayo de este año se marcaron diferencias entre los afectados por el 30S, creándose así dos agrupaciones. 30S Memoria, Verdad y Justicia, representado por Washington Hernández, y el colectivo ciudadano Asociación Víctimas 30 de Septiembre 30S, presidido por Óscar Ayerde. El 1 de agosto, el Consejo de la Judicatura Transitorio recibió a los representantes de la Asociación de Víctimas del 30S. En dicha reunión pidieron que se investigue a los operadores de justicia y servidores públicos. Siempre estarán abiertas las puertas y sus escenarios para que ustedes vengan a hacer sus reclamos, sus deseos, sus sugerencias, sus criterios y también vuestras críticas. Días después, los afectados pidieron que se investiguen los gastos que el anterior gobierno realizaba en las conmemoraciones de la fecha. Todos los gastos que se realizaron, estos famosos festejos de este gran fraude que fue el 30S y el Mega, y que hasta el día de hoy siguen pasando en las instituciones del Estado. Así, el 28 de agosto se anunció que la Contraloría elaborará un examen especial sobre los fondos. Conjuntamente con los equipos de auditoría, tener un conocimiento de los avances que se vayan teniendo y del tratamiento que tendría cada una de sus solicitudes. El 19 de septiembre, los perjudicados entregaron sus casos a los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio para que sean revisados. En total pidieron que se investigue a 155 jueces y 65 fiscales. Estas denuncias del caso 30S, como me dicen ustedes, con nombres y apellidos de cada juez, de cada jueza, de cada operador de justicia que estuvo al servicio, no de la Administración de Justicia Independiente, sino de las órdenes recibidas, serán analizadas por los cánones legales y formales del Consejo de la Judicatura. Además, solicitaron a la Asamblea Nacional que se les otorgue una amnistía general. Es un tema que a nosotros nos interesa sobremanera. La Asamblea General tiene que actuar, los asambleístas tienen que actuar. Hemos conversado con la presidenta Elizabeth Cabezas y hay una predisposición muy positiva para que podamos iniciar estos procesos de manera inmediata. Tenemos una agenda que tiene vinculación con varios temas. La Contraloría General del Estado, en muy pocos días o semanas tendremos información muy importante. Se va a encontrar mucho más allá de lo que en el pasado se ha dicho. Va a ser contundente para ratificar el abuso del poder que tuvo el correísmo. A la par que se desarrollaban estas actividades, algunos casos en particular volvieron a moverse, como lo fue la muerte del policía Froilán Jiménez. El 4 de septiembre, por ejemplo, se inició la audiencia de formulación de cargos en contra de los militares Vicente Nájera, Gilmar Acurio, Luis Dávila y Wilson Reina, por presunto delito de ejecución extrajudicial.
Fiscalía decidió procesar únicamente a Nájera y a Reina, a quienes dictó medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país hasta que se lleve a cabo el juicio. La bala, de acuerdo a la composición de la misma, es de uso militar. Eso ya pues que quede clarificado de una vez por todas, esto en base a las pericias balísticas y en base a la experiencia de los peritos criminalísticos. Saber quién fue un militar que sepa qué policía cometió ese disparo es prácticamente imposible. Dentro de la instrucción fiscal, el general del Ejército Luis Castro, quien estuvo a cargo de la Operación Rescate, fue convocado a declarar a la Fiscalía. Lo hizo el 17 de septiembre. Esto se actuó, es institucional. Aquí se actuó bajo un mando directo de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que siguió obviamente al alto mando militar y siguió una cadena de mando respectiva, que se apoyó en un decreto de emergencia, que se apoyó en los planes militares y que se respetó al máximo el uso progresivo de la fuerza. Salvó el Estado de Derecho, salvó esa democracia que ese momento indistintamente el país había dado. Eso cumplió las gloriosas Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Y el 19 de septiembre, Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos. El pasado 21 de septiembre, el fiscal de primera instancia, Fabián Salazar, solicitó que se investigue al expresidente Rafael Correa y el exministro de Defensa, Javier Ponce. Al tener fuero de corte a ambos personajes, será el fiscal general quien tenga que tomar la decisión. Todavía hay mucho que contar sobre el 30 de septiembre. Lo cierto es que hay 5 muertos, hay decenas de sentenciados, pero todavía no sabemos por qué y quién ocasionó que esto suceda. Algún día se sabrá. Esto ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.